Daría la impresión que la mayoría de los argentinos ya sabe lo que no quiere. Se ha demostrado en las últimas elecciones. Sin embargo, la pregunta más difícil de responder es si acaso sabe lo que sí quiere. Por supuesto que en este juego no se aceptan las respuestas simplistas o generalistas del tipo queremos ser felices, que no haya hambre, que todos los habitantes tengan trabajo, buenos salarios, educación de calidad. Y acá es cuando nos topamos con la inquietante realidad y algunas pocas explicaciones sobre por qué votamos como votamos. En un reportaje aparecido ayer en La Nación, Javier Moreno, periodista español de larga trayectoria y autor del reciente libro ¿Quién manda aquí? La impotencia ante la espiral de violencia en América Latina, analiza estas cuestiones que son comunes a todo el continente, aunque nuestro país, como lo señala el propio autor, tiene algunas particularidades que resultan más complejas de explicar. Según Moreno, Milei fue algo así como el catalizador del no. La gente lo votó, señala, porque prometió desmontar el sistema. Sin embargo, se pregunta a continuación, ¿cuánta gente sabe realmente qué es el anarcocapitalismo, la ideología que representa el actual presidente? Y se permite dudar de que la mayoría de los argentinos tenga siquiera la más mínima idea de lo que eso significa. Es muy interesante la observación de Moreno, porque como lo señala más adelante, lo que está ocurriendo es que la política se ha vaciado de debates y propuestas palpables. O, parafraseando a Zygmunt Bauman, se volvió líquida. Un ejemplo alarmante es la actitud de la oposición al gobierno libertario. Perdió las elecciones y no se siente siquiera compelido a explicar las razones de su fracaso. Lo que debería ser un hervidero, una discusión de contenidos programáticos alternativos, se limita apenas a pequeñas rencillas por espacios de poder. La oposición mayoritaria parece contentarse con esperar a que las cosas salgan mal. Otra vez, apostar a la alternancia por default. El gobierno, tenga esto que ver o no con el libertarismo, está llevando adelante sus políticas de ajuste y reconfiguración del aparato productivo argentino. Ha decidido un alineamiento absoluto con los Estados Unidos. Apuesta al libre mercado sin medir demasiado las consecuencias sociales que este cambio puede acarrear. Se puede estar de acuerdo o no con el modelo que se está implementando. Sin embargo, la ausencia de fuerzas políticas alternativas, no obstruccionistas sino propositivas, le quita vitalidad al régimen democrático. En los últimos meses, luego de la derrota parcial que sufrió el gobierno en la provincia de Buenos Aires y la ratificación posterior lograda en las elecciones de medio término, la política pareció entrar en receso. Está claro que el oficialismo entendió la elección. Bajó la graduación de sus ataques a periodistas, aliados críticos y opositores sensatos. Sin embargo, el debate público, la imprescindible docencia sobre el rumbo que está adoptando el país, no se perciben. Hay mucha gente sufriendo en la Argentina. La pobreza, más allá de las estadísticas, es ostensible. Cierran empresas y aumenta en consecuencia el cuentapropismo y el trabajo precario. La educación está en crisis. Las jubilaciones son paupérrimas. ¿No son estas cuestiones que competen a la opinión pública? América Latina es el continente de mayor desigualdad en el mundo. La Argentina parece latinoamericanizarse cada vez más. ¿No son estos los temas que deberíamos discutir? Entre votación y votación tiene que haber un sano bullicio. Lo peor que nos puede pasar es que cada elección sea una apuesta por el todo, que solo votemos para ratificar o cambiar el rumbo del país. Necesitamos una plataforma común, un piso en el cual podamos sentir que estamos eligiendo entre diversas formas de construir un destino común. No es imposible. Solo hay que comprender que una elección se gana, pero no borra a los otros. Que si los otros desaparecen, lo que se extingue es la propia democracia. Es bueno saber lo que no se quiere, pero no alcanza. Necesitamos ponernos de acuerdo en lo que sí queremos.
Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo. Esto se llama Haciendo Pie. Y aquí estamos como siempre, haciendo lo mejor de nosotros, lo que más nos gusta. Y bueno, con un fin de semana que ha sido intenso por lo menos para nosotros, en lecturas agradables. Hemos tenido ayer la nota de Santiago Kovaldov sobre Hannah Arendt, que nos ha conmovido, nos ha puesto en valor a esa enorme filósofa del siglo pasado. Hemos tenido una nota impresionante de José María Sanguinetti ayer en el diario La Nación. Julio María. Dije José María, qué horror. Julio María. Bueno, me corrige con razón Santiago Kovaldov. Hola Santiago, aprovecho para saludarte y saludar a Mónica. Tu recuerdo de mi ensayo de ayer sobre Arendt. Efectivamente la idea fue contribuir a releer, a despertar el deseo de releer a alguien que tiene mucho para decirnos, no solo sobre el pasado. Claro. No solo sobre el Eso pasado. creo que es lo que más nos impresionó de la nota de ayer, Santiago. Decir que esta filósofa es la filósofa de nuestra época. Creo que sí, en el orden... En un sentido, ¿no? Sí, la que nos previene sobre los efectos que pueden derivarse de la inconsistencia de nuestras democracias. Tal cual. Y bueno, hola, vamos a Mónica, saludar a también. Mónica. ¿Cómo Sí, les va? formalmente. No, yo estoy acá Hola, atenta, Mónica, querida. escuchando. ¿Cómo estás? Y bueno, esto de que brindes la posibilidad, Santiago, de que se la descubra en el caso de las generaciones que todavía no la han hecho y bueno, y que se relea. En el caso de la generación mía, ¿sí? Claro. Releerla siempre es importante. Qué bien lo que para señalas. entender Ese es un propósito. en dónde estamos parados. Sí, exactamente. Descubrir siempre que hay una tradición de pensadores que tiene la posibilidad de advertirnos sobre un hecho decisivo, y Jorge lo marca habitualmente en sus editoriales: el pasado puede volver. Así que, bueno, estas pequeñas recomendaciones de inicio de programa. La insistencia totalitaria que niega la política, Santiago Kovaldov ayer, Julio María Sanguinetti. Les recomendamos esas dos lecturas. Ahí está. Si quedaron ahí en el archivo, ahora es fácil porque en internet todo está. Todo está a mano. En realidad Vayan salieron el sábado. el sábado. Claro. ¿Otra vez? Y Ayer bueno, fue domingo. ¿ayer? No, No, hoy es domingo. No, me lo está haciendo a propósito. Ya te lo está haciendo me está probando. Kovaldov me está probando. No, tómenlo como un déficit mío. No. Bueno, Mónica, hagamos las cosas bien, por favor. Vamos a lo nuestro. Les vamos a dar la bienvenida y los invitamos, como siempre, aquí a compartir Haciendo Pie hasta las 14 en la 1110 junto a este equipo. En la operación técnica, Gabriela Garrido. Coordinación de aire, Agustín Sarabi. Producción, Gabriel Matera. Producción general, Mechita Laguna. Coordinación artística, Raquel Aparicio. Locución, Mónica Ferreira. Los invitamos, como siempre, a quienes quieran dejarnos su mensaje a lo largo del programa. 11 36 99 86 60 vía WhatsApp. Nos dejan un mensaje escrito con su nombre y si nos pueden contar desde dónde están escuchando la radio. Les repito, 11 36 99 86 60. Y les dejo la recomendación, como siempre, para que puedan seguirlo a Jorge. Su perfil en la red social X es @Jorge Sigal. Es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, profesor emérito de Sociología y de Estudios Internacionales en la Universidad de California en San Diego. Su trabajo de investigación se enfoca en la sociología política comparada. Es autor, entre otros libros, de Inversión del Desarrollo en la Argentina. Y además es un amigo de este programa. Ya estamos en contacto con Carlos Weisman. Hola Carlos, un placer saludarte. Santiago Kovaldov y Jorge Sigal acá en Buenos Aires. Encantado de oírte, Carlos. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, Bien, interesadísimos, aquí andamos. Santiago, en conversar Sí, con, sí. con Carlos, Urgen los enigmas. porque tenemos un... Absolutamente, cada vez entendemos menos. Vos sabés que, Exactamente. te cuento a vos, Santiago, porque no alcancé a comentártelo. Hablamos con Carlos para Invitado. para conversar sobre la entrevista. Y entonces yo le mando una lista, no me doy cuenta, y le mando una lista a Carlos y había temas internacionales, Claro. había 20. Y entonces me dice, Carlos, ¿cuánto? Vamos a estar todo el día, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer Seguro. para...? Bueno, entonces decidimos que vamos a tratar de ver algunos de los temas más nodales de la actual, Sí, sí. acuciantes de la actual situación, en ¿Y particular... qué te parece Sí. si empezamos preguntándole a él Sí. cuál es uno Sí. o alguno de esos temas que más lo inquietan en este momento? Carlos, ¿estarías dispuesto a decírnoslo? Bueno, mira, es una situación cambiante, digamos, cada semana son problemas distintos, más urgentes. Si hubiéramos tenido esta charla hace 2 o 3 meses, yo hubiera dicho las guerras varias del Medio Oriente, Ujú. pero en este momento pienso que las situaciones más inquietantes son el desenlace de la guerra de Ucrania y la probabilidad de guerra en Venezuela. Ujú. Muy Así que cierto, no sé muy si a cierto. ustedes les interesa que charlemos un cachito. Me parece sobre que estas cosas. son dos temas fundamentales, Santiago. Claro. Hemos tenido algunas novedades y empiezo, si te parece, ¿Cómo Santiago. no? ¿Cómo no? Bueno, Sí. entre otras cosas porque hemos escuchado el discurso del general Fabián Mandón de Francia, el jefe del Estado Claro, Mayor sí, de sí, Ejército, Sí, y sí. nos sorprendió porque es un lenguaje que no estamos acostumbrados a escuchar, por lo menos en las potencias Seguro. europeas, ¿no? Quizás tenemos que Seguro, prepararnos, seguro. quizás tengamos que utilizar la fuerza para proteger lo que somos. ¿Cómo lees vos Exacto. esta advertencia Sí. del jefe del Estado Bueno, mira, Mayor? sí. Básicamente, Europa está en una situación muy complicada, porque por un lado ven a la Rusia de Putin como una potencia expansionista, orientada hacia dos cosas, digamos. Por un lado, intentar reconstruir todo lo que se pudiera del imperio ruso, que luego se convirtió en el imperio soviético, Ajá. Ujú. y eso amenazaría directamente a países miembros de la Unión Europea y miembros de la NATO, Ujú. como son básicamente las tres repúblicas bálticas. Y hay una situación siempre complicada cuando se discuten estas cosas en relación con Polonia, ¿cierto? Bien. Sí. O sea, nadie piensa que Putin quiera anexar Polonia, pero ve a la necesidad de tener un gobierno controlado por Rusia o muy amigo de Rusia en Polonia como algo esencial para la seguridad rusa. Y lo otro que desconcierta profundamente a los europeos es la brecha cada vez más profunda entre Europa y Estados Unidos. Exacto. O sea, la posición de Trump es de básicamente repudio de la NATO. Ahora, Europa durante décadas gozaba de la protección militar de los Estados Unidos, lo cual provocaba una bronca muy grande en la lid norteamericana, y debo decir tanto en republicanos como en demócratas, por el hecho de que los países europeos se permitían el lujo de tener estados de bienestar amplios y generosos, porque sus gastos militares eran extraordinariamente, eran minúsculos. Ahora, la situación actual de Europa es que por un lado quiere tomar el fardo, digamos, del suministro de armas a Ucrania, que Estados Unidos bajo Trump ha abandonado. O sea, básicamente desde el comienzo de esta guerra, Estados Unidos mandaba cargamentos masivos de armamento a Ucrania, y eso es lo que permitió a Ucrania resistir como lo ha hecho hasta ahora. Los europeos han aumentado gradualmente su suministro de armamentos, pero no están en condiciones
de suplantar a Estados Unidos. Claro. Y por otro lado, Europa necesita rearmarse. Rearmarse implica aumentar masivamente su gasto militar, lo cual implica reducir otros ítems del presupuesto, por ejemplo, el gasto social. O sea, la resistencia interna al aumento del gasto militar va a ser muy fuerte. Entonces, lo que está proponiendo Trump en relación con el armamento es algo típico del transaccionalismo y el nacionalismo de Trump. Es decir, bueno, nosotros no vamos a dar más armas a Ucrania, que ya le hemos dado una inmensidad. Entonces, nosotros les vendemos a ustedes, los europeos, armas para que ustedes se las transfieran a Ucrania. Ahora aquí, O Carlos... sea, Estados Unidos... Sí. Sí. No, a la luz de lo que venís diciendo, es evidente además, en función de las declaraciones o del discurso del general Mandon, la impresión que uno tiene es que Francia quiere posicionarse como líder de este proyecto de reconstrucción, digamos así, armamentística de Europa. ¿Tenés vos también la impresión de que Francia está buscando mayor protagonismo en este proceso y en la confrontación con Estados Unidos? Sí, porque mira, en principio Francia es la única potencia atómica de la Unión Europea, luego de la retirada de Gran Bretaña. Y tiene fuerzas armadas considerables, pero su gasto militar es todavía muy pequeño. O sea que este proyecto de convertir a Francia en un componente central de la defensa europea requiere un aumento muy grande del gasto público. Pero aparte, para entender esta reorientación de Francia hacia su predominio militar en Europa, hay que entender la situación interna. O sea, Macron está perdiendo a pasos acelerados apoyo interno y busca compensarlo con una actuación más fuerte en el plano internacional. Lo vimos en relación con la guerra de Gaza y ahora lo estamos viendo en relación con Ucrania. Pero de todas maneras, la situación de la guerra de Ucrania está en una impasse que no sabemos cómo se resolverá. O sea, hace 2 semanas nos enteramos de esta propuesta, esto que Estados Unidos presentó como una propuesta propia para resolver el conflicto, que fue básicamente presentar a Ucrania las demandas rusas. O sea, el gobierno de Trump actuó como el conducto para presentar a Ucrania con las demandas rusas. Claro. Y además con una posición absurda de ultimátum, en el sentido de que le pedían le pedían al gobierno ucraniano que para el jueves, o sea, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, respondiera si acepta o no. Ahora, Estados Unidos en este momento no le envía más armas a Ucrania, pero le sigue dando apoyo de inteligencia militar. Es importantísimo para la acción militar de Ucrania, en el sentido de que Estados Unidos le da información sobre blancos a atacar, especialmente en la línea de combate. Y Estados Unidos, naturalmente, digamos, la amenaza implícita, que yo no sé, abierta, es que Estados Unidos podría suspender esta Carlos, discúlpame, Carlos, que te interrumpa. Creo que tenemos un problemita con el teléfono. Fíjate si no te moviste o porque se nos perdió un poco el audio. Bueno, ahí está bien. A ver. ¿Ahora está mejor? Sí, está un poco mejor, sí. Estamos hablando, aprovecho para decirle a nuestros oyentes, con el doctor Carlos Weissman. Estamos analizando fundamentalmente el conflicto en Ucrania y 2 temas, la posición de Francia y la propuesta de pacto de pacto que hizo el presidente Trump y que, bueno, también nos sorprendió que fue calificado por el analista internacional Thomas Friedman como un acuerdo asqueroso y una traición flagrante. Voy diciendo estas cosas para complementar lo que nos está contando Carlos, que se está acomodando para ver si
escuchamos un poco mejor. A ver, Carlos, ¿cómo estamos? Bueno, ¿me escuchan pero mejor? perfecto, ahí está perfecto, como si estuvieras acá. Ahí listo, perfecto. No, sobre eso que acabas de contar, Sí. realmente los paralelos que se hacen tanto en Estados Unidos como en Europa, los paralelos que se hacen entre este ultimátum de Trump y el acuerdo de Múnich en 1938, Sí. bueno, básicamente lo que Chamberlain y Daladier, los primeros ministros de Gran Bretaña y Francia, resolvieron es entregarle. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, te estamos Perfectamente. oyendo con atención. Hablabas ¿Me escuchan ahora? del Yo resurgimiento de escucho, ok. Chamberlain. Exactamente, lo que hicieron fue para apaciguar a Hitler, concederle la Sudetenland, una región de Checoslovaquia, Sí. sin consultar naturalmente con Checoslovaquia. Ujú. Y lo hicieron con la expectativa de que eso satisficiera a Hitler y no hubiera y se hubiera disipado la amenaza de guerra. Naturalmente, al año siguiente comenzó la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia y otros países europeos, incluyendo Checoslovaquia. Pero la idea en este caso es que los paralelos son muy fuertes, porque se trata de intentar apaciguar a Putin, y nadie compara a Putin con Hitler naturalmente, apaciguar a Putin concediéndole el 20% del territorio ucraniano, Claro. que es lo que contenía la propuesta de Trump de hace 2 semanas, y naturalmente sin consultar con Ucrania. Y frente Pero a de todas eso, maneras, frente a Sí, eso, Carlos, ¿qué opinás vos sobre la posición de Ucrania? ¿Cómo ves jugar la palabra ucraniana en todo este proceso donde los interlocutores parecen ser todos menos Zelensky? exacto. Bueno, mira, la situación ucraniana es muy difícil porque han resistido de una manera, con una capacidad inesperada desde el comienzo de la guerra, Sí. pero están cediendo terreno ante la mayor potencia rusa. Digamos, esta es una guerra extraordinariamente cruenta para los dos contendientes. Se calcula que Rusia ha tenido más de 1 millón de bajas, de las cuales 200 o 250.000 son muertos y el resto heridos. Y no se conocen cifras para Ucrania, pero son de una magnitud parecida, con una población muchísimo menor. Claro. Y la perspectiva de continuar esta guerra es la de la continuación de este avance ruso, muy lento y muy cruento, pero avance al final. Y a esto hay que agregar factores internos como el descubrimiento de grandes escándalos de corrupción Claro, en el gobierno ucraniano. Forzaron a Zelensky a pedir la renuncia a Andriy Yermak, su colaborador más cercano, y esto no es una novedad, o sea, sabía que hay muchísima corrupción en Ucrania. Claro. Y justamente una de las razones por las que todo el mundo está sorprendido por su capacidad de respuesta militar es porque las Fuerzas Armadas ucranianas resultaron ser muchísimo más eficientes, muchísimo más competentes que lo que se esperaba por tratarse de parte del Estado ucraniano. O sea, las Fuerzas Armadas parecen funcionar muy bien, el problema es el resto del Estado ucraniano. Pero como respuesta del clamor internacional luego de la propuesta de Trump, Eso es. están habiendo conversaciones, y en este momento están habiendo conversaciones con Ucrania, y la idea es que el plan de Estados Unidos será reformulado tomando en cuenta las demandas ucranianas. Pero fíjate que las demandas ucranianas y las rusas son absolutamente irreconciliables. Claro. Y el corazón de la disputa, el punto más importante, tiene que ver con territorio, o sea, el Donbass y Crimea, Así es. que son demandas absolutamente no negociables por las dos partes. Ahora, es políticamente imposible para Ucrania conceder como precio al cese del fuego el 20% de su territorio, Así es. porque además el récord pasado de Putin implica que esto no sería el fin de la guerra. O sea, Exactamente. recordemos que Rusia
en el tratado, el acuerdo de Budapest de 1994, creo, Sí. reconoció la integridad territorial de Ucrania. Luego hubo un tratado de amistad entre los dos países, Ucrania y Rusia, en la cual Rusia reafirmó su respeto por la integridad territorial de Ucrania. Y luego, en el 2000, creo que 2013, 2014, invadieron y anexaron Crimea. El mismo año estalló una revuelta separatista en el Donbass, organizada por Rusia y en la que participaron tropas irregulares rusas, los famosos hombrecitos verdes, de modo que nadie espera que si hubiera un cese del fuego, inclusive un cese del fuego en el que Rusia obtenga el 20% de Ucrania, que este sería el fin del conflicto. O sea, Claro. Putin ha expresado, inclusive en un paper que lleva su firma, que no reconoce ni la existencia de la nación ucraniana ni del Estado ucraniano, por el hecho de que estas dos naciones estuvieron entrelazadas durante muchos siglos, lo cual es verdad, Sí. pero básicamente él piensa que Ucrania no tiene derecho a ser una nación independiente. Carlos, De modo que el objetivo de máxima sería la anexión de Ucrania, el de mínima sería la anexión del Donbass, Sí. y el reconocimiento internacional de su posición en el Donbass y en Crimea, y la demanda de que Ucrania no pueda ser parte de la NATO, ni que haya tropas de la NATO protegiendo a Ucrania de un ataque ruso posterior, que estos son puntos que estaban en la llamada propuesta de Estados Unidos, Claro. que básicamente reflejan la posición rusa. Decime una cosa, Carlos, O sea que- perdóname, ¿qué significa esto, por ejemplo? Lo que estás dando es un panorama bastante aterrador. ¿Qué significa, por ejemplo, para Polonia o para otras ex repúblicas soviéticas? Porque está claro que Putin lo que quiere es, lo ha dicho públicamente, lo que quiere es volver a las fronteras anteriores. Mira, examinando los argumentos de Putin, que uno realmente hay razones para pensar que reflejan fielmente sus objetivos en política exterior. Los mismos argumentos que usó en relación con Ucrania se aplicarían a otro país, Moldova, que no es parte de la Unión Europea ni de la NATO, naturalmente. Esta es lo que era la Besarabia en el Imperio zarista, mientras que el Donbass era parte de toda esa región oriental de Ucrania era lo que se llamaba Novorossiya en la época zarista. De modo que los mismos argumentos, sin ninguna modificación, pueden utilizarse para la anexión de Moldova. Y Rusia ya controla un pedacito de Moldova, lo que se llama la República de Transnistria, que nadie conoce que existe. Ahora, con pequeñas modificaciones, esos argumentos podrían justificar la anexión de Latvia, Lituania y Estonia, que estas sí son parte de la Unión Europea y de la NATO, y por el artículo 5 del Tratado de la NATO, los países occidentales están obligados a asistir a estos países en caso de ataque ruso. Claro. De modo que ahí Putin tiene que estar un cachito más cauto, ¿no es cierto? Cauteloso. Pero de todos modos, esto como las demandas son irreconciliables y el 20% del territorio ucraniano no parece ser negociable, la perspectiva más probable es que, así como Ucrania rechazó de plano la llamada propuesta norteamericana, Rusia va a rechazar de plano una propuesta 2.0 que incorpore algunas de las posiciones ucranianas, que es de lo que se está negociando. Entonces la perspectiva es que continúe el conflicto hasta que los dos estén exhaustos, o hasta que Ucrania termine desintegrándose, pero no creo que se rinda formalmente. Y de todas maneras, esto puede terminar reproduciendo en Europa una situación como la que existe en Corea. O sea, una línea de cese del fuego que de facto termine cristalizando la división territorial de Ucrania, y que esto continúe por décadas, hasta que haya un cambio de régimen en alguno de los dos países, ¿no? que permita
algún acuerdo de paz aceptado por ambos. Sí, el planteo que estás haciendo es sombrío y realista, y al mismo tiempo vuelvo sobre la pregunta con la que iniciamos la conversación contigo. Europa, ante todo esto, pareciera, si aceptamos el discurso del general Mandón, pareciera estar impotente, no puede contener este avance ruso, pareciera no estar en condiciones de trabajar política o diplomáticamente para evitar esta catástrofe. Sí. Ahora, lo que dice Mandón es que sumando nuestras Fuerzas Armadas de todos nuestros países, tenemos tantos o más soldados que Rusia. Sí. O sea, Rusia tiene alrededor de 1.300.000, 1.400.000 Sí. soldados bajo bandera. Europa más o menos lo mismo. Pero la diferencia, naturalmente, es que Rusia tiene un potencial armamentístico más poderoso que Europa. Y rearmar a Europa sería extraordinariamente costoso y además toma tiempo. O sea, estas son cosas que no se resuelven en un año. Estamos quedando sin tiempo o tenemos poquito tiempo, pero me gustaría que hablemos un poquito, aunque sea, del otro escenario caliente que vos mencionaste, que es Venezuela. Sí. ¿Qué está buscando Trump? ¿Qué posibilidades tenemos de estar frente a un conflicto abierto, una guerra o una invasión, para decirlo en términos tradicionales? Bueno, mira, sobre lo que busca Trump, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, Estados Unidos está reafirmando o redescubriendo, si querés, la doctrina Monroe del siglo XIX. Esto es en el contexto de la relación con la nueva Guerra Fría, digamos, la relación entre Estados Unidos y China. Sí. O sea, de lo que se trata para Estados Unidos es impedir gobiernos aliados de China en América Latina, especialmente en la zona más cercana a Estados Unidos, y en el caso específico de Venezuela, impedir el acceso chino a las enormes reservas petroleras de Venezuela. Claro. Y en relación con esto, el segundo objetivo es que empresas norteamericanas, y no China, sean las que exploten estas reservas venezolanas. O sea, ya Chevron está en Venezuela, y es, con operaciones muy grandes, pero el objetivo es, para negarle esas reservas a China, que haya una mayor incorporación de empresas norteamericanas en Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, pero ya lo anunció Trump, va a haber operaciones en tierra. ¿Qué serían estas operaciones en tierra? Bueno, me imagino que ataques aéreos o con drones a centros de producción y distribución de droga, que ya la inteligencia norteamericana conoce algunos de ellos, y tal vez a instalaciones petroleras para ahogar económicamente a Maduro. Y todo eso implicaría, para poder actuar con libertad, desactivar las defensas antiaéreas venezolanas y la pequeña Fuerza Aérea Venezolana, que no es muy considerable, son algo así como 40 aviones de combate y de modelos antiguos. Pero, ¿cuál sería la consecuencia de acciones de este tipo? Bueno, si logran capturar a Maduro, cosa que parece imposible porque debe ser la persona más custodiada del mundo, o convencerlo voluntariamente de que se vaya, cosa que teóricamente es más probable, o sea que en algún momento Maduro decida irse y refugiarse en Cuba o en Rusia, un lugar de esos, Sí. o que tal vez Estados Unidos le prometa inmunidad a cambio de que se vaya. Esa sería la victoria para Trump. Pero la otra alternativa es que Maduro siga en el puesto, que resista, y eso terminaría beneficiando a Maduro y debilitando su oposición. Claro. O sea, beneficiaría a Maduro internamente porque, en el lenguaje que él utilizaría, resistió victoriosamente la agresión del imperio
y debilitaría a la oposición, porque María Corina Machado cometió el enorme error político de llamar públicamente a la intervención norteamericana. Claro, claro. Cosa que tiene que horrorizar al nacionalismo venezolano. De modo que, o bien, digamos, no creo que haya soluciones intermedias. Claro. O bien Estados Unidos es victorioso en lograr que Maduro se vaya, o bien esta película termina con una victoria política de Maduro y el debilitamiento de la oposición. Excelente. Carlos Weisman, se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo y te vamos a volver a molestar. Te vamos a volver a invitar pronto. Así es. Y te vamos a volver a molestar porque pobre Carlos se levanta tempranísimo para podernos dar. Claro, bolilla a prometemos nosotros. no llamarte de madrugada, eso es todo. Que el otro día lo llamé. Exactamente, sería útil. Te mandamos un gran abrazo, Un gran Carlos abrazo Weisman. y muchísimas Bueno, que le gracias vaya muy por bien. tu Un abrazo a los análisis. dos. Chao, chao, hasta pronto. Adiós. Haciendo pie. Porque todas las ideas merecen ser debatidas. Nació en Posadas en 1981. Es escritora, traductora e ilustradora. Autora de la novela Una verdad improvisada y los ensayos Un año con los ojos cerrados, en coautoría con Andrés Barba, y Al borde de la boca, 10 intuiciones en torno al mate. Su última novela, La ficción del ahorro, acaba de consagrarse con el premio Fundación Medife, con un jurado integrado por Alan Pauls, Alejandra Camilla y María Moreno. Y ya estamos en contacto con Carmen Cáceres. Hola Carmen, ¿cómo estás? Perdón por el furcio. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Santiago y Jorge te saludamos. buenas. Bueno, vamos. Hola, Jorge. Un placer tenerte en nuestro programa. Teníamos muchas ganas de conversar contigo porque, bueno, Santiago, Sí. estamos frente a una autora que hizo una novela que trata nada más ni nada menos de algo tan caro para los argentinos, que es la crisis económica, que es como describir la vida misma de la Argentina, ¿no? Claro. Y situada por ella, que es de una generación muy posterior, tal vez como persona adulta. Bueno, pero habla del 2001. Eso. Bueno, vamos a contar un poquito cómo surgió esta idea, Carmen, porque me parece interesantísima. Estamos hablando de una autora de la Argentina, de Misiones. La novela está ambientada en su propia provincia, lo que le da una riqueza particular. Bueno, queríamos charlar un y poquito una de esta familia, lo familiar, el Eso. ahorro y la crisis del país. Carmen, contanos. Hola, bueno, antes que nada les voy a pedir disculpas porque estoy en el parque volviendo a Misiones y no sé si escuchan de fondo los ruidos típicos. Sí, se escucha, pero Pero es te como oímos Claro. bien, pero te te oímos bien, escuchamos sí. bien. Sí, ay, bueno, buenísimo. La verdad la novela salió hace ya 1 año y medio, con lo cual el premio es realmente un regalo, porque es como volver a hablar del libro 1 año y medio después. El mundo editorial Claro. gira muy rápido, así que estoy muy contenta por eso. Pero ¿cómo surgió la novela? Yo no puedo decir así, como no soy muy programática, tengo solo 4 libros publicados, no es que tenga un oficio en el que pueda armar un discurso muy articulado de cómo escribo, pero cuando yo empecé a escribir esa novela, el título original era Provinciana. Yo quería un poco contar me parece que en la literatura argentina, sobre todo hasta hace unos años, los escenarios tradicionales era o la urbe porteña Ujú. o el interior, entendido así como un espacio exótico, decorativo y casi siempre medio rural, ¿no? Como Ajá. de Sama, esta parte, no había, o yo no encontraba hasta hace unos años, ficciones que transcurren en ciudades de nuestro país. Hace unos pocos años, sí, eso empezó a cambiar en Córdoba, en Tucumán. Empiezan a haber como un montón de buenísimos escritores contando sus ciudades, que son un espacio, la ciudad de provincia es un espacio intermedio, digamos, no es la pampa desierta, ni tampoco es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, cómo es la vida y cómo es la imaginación, cómo viven las crisis de este país, las clases medias de las ciudades de provincia. Eso me atraía un montón. Y empecé un poco queriendo contar eso, la ciudad de Posadas, que es donde yo nací, me fui, viví 25 años afuera y ahora volví, Ujú. cambió muchísimo, y entonces había ahí como ganas de que transcurriera ahí por contar la ciudad.
Y después de hacer una primera versión que fue rechazada por todas las editoriales del país, entendí que en realidad lo que quería contar era la historia de unos ahorros. Y ahí es como que cambió, porque se volvió el centro de gravitación del pensamiento, se volvió la guita, digamos, ¿no? Claro, claro, porque contémosle a los oyentes, Así es. Santiago, que Carmen Cáceres cuenta ahí una historia, como vos lo dijiste, familiar, de una familia argentina que le pasa lo que le pasa a todos los argentinos de clase media durante hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué hacer con la guita? Llega un momento que es un problema, se convierte en un problema existencial. ¿Qué hacer con la guita? ¿Qué hacer con esos dólares encanutados? ¿Qué hacer? Bueno, y un poco Carmen cuenta esto. Es una mirada tragicómica. Tragicómica, sí. ¿no? Por momentos tragicómica, sí. Sí, porque la dimensión de la tragedia está retratada en el hecho de que no podemos encontrar un espacio de estabilidad que a manera de una síntesis conciliatoria ponga fin a esto que parece un rasgo distintivo de nuestra historia. Claro, y me parece que la otra interesante es que hemos leído muchos ensayos sobre la crisis del 2001, sí. Pero acá se mete con la intimidad. ¿Qué hacemos? Los fajos de guita en el cuerpo, hay cosas que son impresionantes, ¿no? Cuando uno las ve. Ahora también... Lo que pasa es que... Sí, contanos, Carmen. Perdón. Dale. No, lo que pasa es que escribiendo la novela me di cuenta de esto. No quiero parecer como que tuviera una idea muy programática, pero cuando estaba escribiendo esas escenas y pensando, yo tengo una beta ensayística que mi corazón está bastante puesto ahí, y me di cuenta escribiéndola que nosotros solemos depositar en una cifra dorada nuestros ahorros, no importa si son 10, 15, 20 pesos, dólares, lo que sea. Sí. En esa cifra dorada, las clases medias depositamos todas nuestras fantasías, ¿no? Ese dinero para tener, o para hacer, o para estar de una manera, ¿no? Y cuando la escribía me daba cuenta que en realidad ese dinero moldea tu imaginación, te permite imaginar ciertas cosas y no imaginar otras, y por otra parte te organiza el presente, ¿no? Como me parece que esa tranquilidad, que supuestamente la tranquilidad está en el futuro, porque si pasa algo voy a tener dinero para responder. Claro. Pero en realidad te va organizando el presente, digamos, le va poniendo límites a los síes y a los noes familiares, ¿no? Ajá, y en eso también hay una tranquilidad, porque como padres nos justificamos mucho en eso también, ¿no? Interesante. Ahora, da la impresión, Carmen, que la novela contrasta de una manera muy eficaz ese valor simbólico del ahorro como el que viene a garantizar un mediano y un largo plazo en términos relativos, y una coyuntura de la que el país, por otra parte, no tarda en salir cada vez que uno deposita esa esperanza en el futuro. Ese contraste, ese juego entre una inmediatez que descalifica y una mediatez que de alguna manera garantiza identidad o posibilidad de un proyecto, debe haber jugado en tu percepción o en la percepción de esta familia a la que vos retratás un papel muy central. Lo que pasa es que, claro, porque el dinero de alguna manera es un agente del tiempo, ¿entendés? Es como una medida del tiempo. Vos lo que tardás en conseguirlo, lo que tardás en gastarlo, lo que lo postergás hacia adelante como si extendieras tu futuro, ¿no? Y hay una sensación en la novela como, bueno, se dice como explícitamente, ¿no? Ella lo piensa, si ahorrar es vivir en otro tiempo, desahorrar es habitar un presente radical, digamos, ¿no? Como que el desahorro es una manera de no tener un futuro, pero también una tranquilidad en el presente, digamos, porque quien no tiene ahorros está peor. Entonces, un poco la idea es que sí, la crisis lo que hace a nivel narrativo es poner todo esto como en una situación de urgencia. Claro. Y lo curioso es que yo cuando la empecé a escribir hace 4 años, no vivía acá, entonces como que no, parece muy oportuna, porque pareciera que nuestras crisis son muy similares, la de hoy a la de entonces. Sí. Pero no fue digamos, yo no lo hice pensando en eso, porque cuando la empecé a escribir estaba como en otra, digamos. Pero al final sí está siendo leída como con mucha sensación de carne abierta, ¿no? Como de herida abierta. Claro, me parece que estamos hablando, Santiago, Carmen, estamos hablando de un problema muy argentino, que es esto que vos dijiste. El presente está siempre signado por la preocupación del futuro, no vivimos ni una cosa ni la otra, lo decía Santiago, y creo que eso es lo más jugoso
que uno encuentre esta novela con el agregado, Santiago, Ujú. de que se desarrolla en Posadas. Me parece que es muy importante lo que dijo Carmen. Así se es, desarrolla en Posadas. descentralizó esta problemática del lugar donde habitualmente está situada. que es la Claro, porque capital aparentemente federal. el problema de las grandes crisis, el 2001 se centró mucho en la atención en Buenos Aires, las crisis de los bancos suelen mostrar las corridas en la City porteña, pero en el resto del país se vive el mismo dramatismo con sus peculiaridades, ¿no? Interrumpe la vida normal, lo que debería ser una vida normal, igual que acá, y eso me parece que está muy bien contado. Sí, pero hay diferencias. Sí. Hay diferencias, Claro. porque como viviendo en las ciudades del interior, donde las sedes centrales de los bancos donde se toman las decisiones son acá, si vos querés meter presión, tenés que estar acá, porque Claro. el banco francés allá repercute como replica las decisiones de acá. Entonces, Claro. en el interior vos tenés el doble movimiento de que por un lado no tenés, vamos a decir, injerencia, pero sí, eso te permite la libertad de mirar la crisis por la tele también. Claro. ¿Entendés? Claro. Interesante. Es como un doble movimiento de responsabilidad y de a su vez irresponsabilidad, ¿no? Que es Totalmente. narrativamente muy interesante. Carmen, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Sabemos que estás en tránsito, que estás yendo hacia Posadas. Para nosotros ha sido un gustazo. Carmen Muchas gracias. Cáceres, autora de La ficción del ahorro. Te mandamos Gracias, un gran Carmen. abrazo, Carmen. Un abrazo, gracias. Haciendo pie. Palabras que sostienen. Ideas para sujetarse. Domingos a las 12 en la 11:10.